Hola amigos de Jason Mundo y Música, aquí estamos en el segundo programa. Mi gente, muy contento, seguimos avanzando. Hoy les quiero hablar de algo un poco diferente. Ya hablamos un poco con Ignacio Salvatierra, ya ven la importancia de entrevistar a un compositor, obtener todos esos detalles, ¿no? Que son bien importantes para uno tomar decisiones en la producción musical. Pero como esto es una banda, es un grupo y es mucha información que mostrarles, vamos a estar trabajando mucho, aquí ya hay muchos videos, eh, vamos a estar haciendo canciones, tenemos varias canciones que vamos a grabar. Quería que conocieran un poco el género, porque sí, nosotros tenemos un género, no es que vamos a hacer rock, vamos a hacer salsa, vamos a hacer bachata, ritmos que me gustan mucho, pero nosotros estamos generando un ritmo popular venezolano. Realmente no es que estemos haciendo un género, estamos tomando cosas y vamos a crear es un estilo, es la realidad del asunto. Entonces yo quiero presentarles cuál es el instrumento que a nivel de percusión es el eje central para este proyecto. Y es la tambora de gaita de furro, la tambora de Maracaibo, la tambora zuliana. Y para hablar y para presentar este instrumento, para que ustedes lo conozcan, yo tengo una persona que es autoridad, ya que es un constructor de instrumentos. Él es el encargado de la fábrica de instrumentos Ángel Montiel Percusión. Él se llama Leander Boscan, una excelente persona, y él nos va a contar un poco, nos va a ayudar a presentar lo que es la tambora. El venezolano sabe de qué instrumento estamos hablando, pero yo quiero presentarle este instrumento a otras personas que estén en otros países, que les pueda gustar este instrumento y puedan, ¿por qué no añadirlo o agregarlo a sus propios sonidos? De repente podría gustarles y mira, yo quiero fusionar con esto, aunque sea en un tema, o mira, de repente crean algo nuevo. Entonces aquí vamos a hablar un rato con Leander, van a ver la conversación que nosotros tuvimos muy amena, hay mucha historia, hay muchas cosas. Tal vez ustedes tengan preguntas en su cabeza de toda una vida y que aquí van a ser respondidas. Yo sí tuve muchas respuestas y muchas revelaciones, así que les recomiendo que se queden hasta el final porque vale mucho la pena. Así que sin más, vamos a hablar con Leander Boscan. Hermano Leander Boscan, aquí maravillado y súper emocionado de que hayas asistido a la entrevista aquí, a esta conversa en mi humilde canal, Jason Mundo y Música. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo está todo por allá? Hey, maravillosamente. Gracias por esta oportunidad, Jason. De verdad, me siento muy honrado de que tú me tomes en cuenta. No, De hermano, verdad que sí. el honor es totalmente mío. Muchas gracias, ¿viste? El honor es totalmente mío y bueno, mi hermano, yo quiero que nos pongamos a hablar aquí. Mira, yo te voy a echar un cuento primero, para que vayamos entrando en calor, para que veas lo que yo estoy haciendo acá. Este programa se llama Jason Mundo y Música, es mi historia musical, tenemos una banda que se llama igual que el mismo programa, Jason Mundo y Música. Y nosotros vamos a hacer música, digamos, popular. Imagínate como merengue, como si fuera salsa. No es merengue, no es salsa. Nosotros estamos tomando prestado del Zulia varias cosas. Que es primero la tambora. La tambora sería como el eje central de nuestro ritmo. Vamos a utilizar un poquito el golpecito ese de gaita tambora o tamborera. Eso es lo que le da el swing a las cosas. El swing a todo eso, la tambora, que es más. La tambora, el sonido, hermano. todo. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro ritmo donde el eje central es la tambora, vamos a poner unas congas, vamos a poner guitarras, pero vamos a cantar canciones populares, no sé, canciones modernas, canciones, es decir, no con la estructura folclórica que manejamos en Venezuela, en el Zulia, sino algo, pero queremos tomar prestado esos ritmos. Entonces nosotros en esta parte, lo que yo quiero pedirte a ti el favor, es que me ayudes, porque aquí van a haber bastantes personas viendo el programa, y yo quiero de parte de una autoridad, de alguien que conozca el instrumento, y quién más que tú que los construyes con tu empresa que tiene 60 años existiendo en el mercado, que son los instrumentos de Ángel Montiel. Gracias a Dios y la Virgen, de verdad que sí. Bueno, te vamos a explicar más o menos con todo. Preséntala. Con todas las palabras, ¿cómo son, pues? Perfecto, mi hermano. ¿Qué nos La cuenta? tambora de gaita es una tambora fabricada de madera, cuero de res.
y hierro. Ok. ¿Qué pasa? Que está compuesta la tambora en 15 palitos de una misma madera y un palito que es el repique, donde se da con los palos. Ajá. De otra madera. Perfecto. Y ese es el sonido, los repiques, eso es lo que da el sonido, o sea, como la tambora, da la alegría, que eso va en cualquier... Ok, ahí vamos. Sigue echando el cuento, que está todo brutal. Bueno, mira, la tambora es lo que da el sonido, los repiques y todo para que sea la parranda, pues. Eso es lo que da, eso es lo que... Ese es lo todo. Bueno, mira, fíjate, la tambora zuliana, que fíjate que tenemos varias tamboras en lo que es el Caribe. Y justamente eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la tambora de nosotros, la de Maracaibo, la del Zulia, sea protagonista. Porque, por ejemplo, vamos a tener el 4, pero ya el 4 tiene más rato sonando, ¿no? En el género. Sí, se ve mucho más que cemento, todo. Exacto. Y en el mundo, fíjate que allá hay artistas. En el mundo. Hay artistas que lo están usando. Pero la tambora, nosotros queremos demostrarle al mundo que nuestra tambora tiene mucho sabor. Y ahora te pregunto algo. Aparte de las características físicas que acabas de nombrar, sabes que yo hace tiempo, cuando nosotros empezamos la grabación con un grupo de Los Teques que se llama La Trova Gaitera, no sé si has escuchado hablar de La Trova, Elías Andara, yo le escuché. El Pollo Brito y toda esa gente. Bueno, nosotros cuando empezamos a grabar, nosotros empezamos a utilizar tamboras de allá de Caracas, pues las que se vendían allá. Y hay algo que pasaba que cuando le dábamos cuando grabábamos, las tamboras nos quedaban con la madera muy aguda. Es decir, como muy tic, tic, tic. Y cuando escuchamos las tamboras que grababa, por ejemplo, el Ovejo, que es un legendario tamborero, hermano, eso es una cosa que suena esa madera. ¿Qué me cuentas de eso? Amigo de aquí de la fábrica. Amigo de la fábrica, Humberto Sánchez, el Ovejo. El Ovejo, el grande. Mira, la tambora, la tabla de repique que se utiliza es una tabla que le da mucho sonido. Aparte de eso, el tipo de palos que utilizan para darle a la tambora, se le da el brillo a esa madera. Claro. Es el repique. Entonces, sí, en el repique. O sea, bien sea los palitos y el repique donde se le da, eso es lo que le da el brillo a la tambora. Porque hay un brillo, pero también la parte lo que nos costaba lograr, que nunca lo lográbamos, era lo grave, que sonara la madera, no sonara tan finita, sino más gruesa. Bueno, eso es lo que da, por lo menos el vaso de la tambora. Ajá. Tiene en la boca, tiene que ser un poco más ancha para que el sonido grave que da. Claro. Y también tiene que estar muy pegada la madera. Por lo menos nosotros agarramos y hacemos una tambora aquí y la pegamos y le dejamos 4 días secando para que eso selle y no haya ninguna salida del sonido, como un huequito o algo así. No, eso no puede quedar así. Tiene que estar bien sellado para que dé ese sonido. Claro. Ah, mira, entiendo. Por eso nosotros hemos tratado de mejorar mucho las cosas a como venían los tiempos de mi abuelo, pues. Que mi abuelo, en los tiempos de mi abuelo, era una tambora que era de 50 centímetros de alto y era muy finita. Entonces el sonido era distinto. Cuando Cardenales era el éxito, cuando comenzaron en aquellos tiempos, no sé, 74, en aquellos tiempos que estaba Cardenales, las tamboras que utilizaban, esa era tambora. Incluso cuando se la ponían en la pierna y la pierna le llegaba al piso. O sea, sí, era muy alta. Era más alta. Y eso todo con el tiempo lo fuimos modificando para que sea mejor sonido y mejor estabilidad cuando se la coloquen en las piernas. Wow. Entonces, ese es el tema en lo que hace. Y las maderas. Y las maderas de la tambora también ayuda en el sonido, en la tonalidad del repique. Es decir, la madera del cuerpo. Sí, nosotros hemos utilizado 3 tipos de madera. Nosotros utilizamos madera de caoba, madera de roble y madera de pino. ¿Qué hacemos nosotros? Lo sellamos por dentro con fibra de vidrio, algunas tamboras. O cuando cuando la piden así, pues. Claro. Le colocan la fibra de vidrio. Es para que tenga mejor durabilidad la tambora. Porque el sonido es el mismo. El sonido es el mismo, te va a dar el mismo sonido, porque está todo compactado, pues, la tambora. Perfecto. Pero es otro tipo de madera. Bueno, ese es un chiste, ¿no? Ese es un chiste que yo te iba a decir. La madera de roble de caoba se conseguían los escaparates viejos de las abuelitas. Imagínate tú. Imagínate. Cuando en aquellos tiempos, y yo acabé con los escaparates. Wow. Se acabaron los escaparates que nosotros empezamos a trabajar con pino. Ahora estamos trabajando con puro pino.
Y el sonido, como te dije yo, el sonido de las tres maderas es lo mismo. Ah, lo sí. mismo porque está, Oh. sí, o sea, es muy compacto. O sea, la tambora mientras que esté sellada, el sonido es Tal cual. impresionante, sí. Sí, de verdad que sí. Wow, wow. Y mire, y el cuero normal. El cuero sí no El afecta. cuero, un cuero de res de vaca normal. Eso se manda a curtir, se le quitan los pelos y eso, y lo hacen en rueda. Pero tú no haces los Y la cueros. rueda se lo- Tú los compras. Sí, O también los haces. nos traen los cueros, Nos nosotros traen no los los cueros. curtimos. Perfecto. Sí, nos traen el distribuidor, nos trae los cueros y nosotros aquí lo mojamos porque eso lo metemos en agua que se ponga aguado y nosotros lo montamos. Sí, eso tiene su proceso. Hay veces que la gente piensa que eso es soplar y inflar. No, hermano, es una y hacer maestría. botella. Son 60 años que tú heredaste. Tú debes tener unos 16 años con cuando tomas la fábrica, ¿no? Sí, 16 años tenemos nosotros que yo tomé la fábrica. Que tomaste la fábrica, pero es una Porque- fábrica que tiene una evolución y un montón de técnicas y un montón de cosas que tú heredas y todo un desarrollo, todo, ¿no? Yo me imagino que es un proceso que es súper arduo, ¿no? Todo ese tiempo desde tu abuelo. No, Jason, si supieras que yo cuando comencé este negocio, yo no sabía absolutamente nada. Wow, wow. Nada. ¿Y cómo te animaste? Porque yo aprendí dañando las cosas. Ah, ya. Rompiendo las cosas yo aprendí. Wow. Porque el legado de eso me lo dejó tío, Claro. Ángel Montiel, Ujú. él me lo dejó a mí. Claro, la trayectoria que viene es de abuelo hacía pupitre. Ah, Hacía pupitre. imagínate. Entonces después le dieron la oportunidad, dijeron, ¿vos sois capaz de hacer una tambora? Yo dije, sí, yo te la hago. Y ahí comenzó todo. Ahí arrancó todo, gracias a Dios y la Virgen. Y aquí estamos, luchando y haciendo lo mejor posible Claro, mi hermano. que se pueda hacer. Ahorita ya en el Zulia, tú le provees tamboras a la mayoría de los tamboreros, de los grupos y de todo eso. Sí, nosotros gracias a Dios aquí en Venezuela, Caracas, Valencia, aquí en Venezuela todo. Y gracias a Dios y la Virgen internacionalmente se han ido tamboras para España, Estados Unidos, México, o sea, Mira, si se me escapa alguna, bueno. tienes hasta Malasia por Asia, ¿no? Malasia. Ay, ya la vida. Malasia también hicimos, Malasia, Malasia, Colombia, España. Y mire, ¿y el Pokémon allá en Estados Unidos le has mandado su tambora o él se la llevó ya de ahí? Él este año vino a buscarla aquí. Pues qué Yo bueno. el año pasado, antepasado, yo viajé para allá y se la llevé. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, yo le llegué con las sorpresas allá y bueno, gracias a Dios. Igual que Adelmo Gauna, ha venido para acá, para el taller. Wow. Y, mucha gente, el Pollo Brito, Ricardo Cepeda. Ah, también. Ricardo Portillo, sí, hay mucha gente. O sea, en mi Instagram, Ángel Montiel Percusión, ahí vas a ver todas las personas que se han arrimado por acá. ¿Hasta el Pollo Brito te compró? ¿El Pollo Brito te compró? El Pollo Brito, Betulio Medina me compró varias. Wow. Él vino a esta casa y se tomó un café con nosotros. ¿Y compran Una por qué? persona muy sencilla. Las compran para sus grupos, ¿será? Sí, para su grupo. Ah, Por lo claro. menos, Moncho, los abusadorcitos de Moncho Martínez, él la compró. Claro. La tambora de él. El Pollo Brito para hacer un evento, cuando hizo un evento con el hijo de Romero, Astolfo. Astolfo, el hijo de Astolfo Romero hizo un evento también y él compró la tambora. Me parece haberlo visto. Tú sabes que en el grupo, uno de los cantantes, los solistas principales, es hermano del Pollo Brito, se llama Sergio Brito. Sergio, amigo de nosotros también. Ah, ¿es amigo de ustedes? Sergio, Él se va a sorprender, pues sí, no sabe claro. nada de esta entrevista. Él no sabe Claro, nada. Sergio, claro que sí. Sí, él canta con nosotros. Persona también. Sí, vale, es maravilloso. Y, en este grupo, gracias a Dios, me ha tocado gente maravillosa y lo maravilloso atrae lo maravilloso porque fíjate, hablamos contigo y accediste de una manera con nosotros, con esa humildad que te caracteriza y aquí estamos felices. Y mira, paso a preguntarte. Ya vimos un poco la parte de las maderas y eso que siempre es bueno saber pues que cómo reacciona un instrumento con su construcción, lo que nos dijiste de los palos que no tenía ni idea de que eso afectaba, son cosas curiosas y como ahora yo estoy haciendo mi propia banda y estoy incluyendo la tambora, es bueno uno no ser un ignorante, ¿no? Y recibir esa información. Tú sabes que, ¿qué pasaría? Yo aquí pensando, ¿no? Tú inventarías algunas adaptaciones que uno diga, mira, tú sabes que yo quiero una tambora un poco más grande porque quiero un sonido más grave para una canción en especial porque nosotros no queremos meter otros instrumentos como batería, sino que todo sea, la tambora sea el centro y de repente algo de percusión.
¿Qué tal es eso? ¿Eso se puede o ya no es tan buena idea? Se podría hacer, pero yo no garantizo el sonido. Claro. El sonido lo da, o sea, las medidas que hemos hecho desde el principio, desde cuando comenzamos, que la hemos mejorado y con ese motivo, para que la tambora quede perfectamente como que se adapta al grupo, pues. Claro. Que se adapten. ¿Qué pasa? Que si lo dicen, va a cambiar el sonido, no va a ser lo mismo. O sea, hay gente que te digo yo, por lo menos estos días, el año pasado, hicimos una tipo comaco, como Barrio de Cabima. Ajá. La que se tocan de lado. Ajá. Bueno, la hicimos. Sí, hicimos ese modelo nosotros. Y gracias a Dios quedó bien. A la gente le gustó. Claro. Sí, claro. Gracias a Dios. Sí, esto. Pero hacer una cosa más grande o algo así, eso sería una baila. O sea, otra cosa distinta, pues. Claro. Que vendría siendo otro tipo de percusión. Claro, sería otra cosa. Y sí, se va a escapar como quieren con la tambora, pues. Claro. Sí, que de repente uno quiera hacer algo experimental. Por lo menos se ve que tienes, ¿cómo se llama eso? La inventiva. Pues si tú empezaste dañando escaparate, sí que eres curioso y creativo como nadie. Eso me lo dijo todo, nada más ese cuento que me echaste. Sí, porque a veces yo invento mucho también y a veces de repente, mira, tener varios, un día que yo te diga, mira, mi hermano, vamos a hacer unas tamboras para el grupo y vamos a probar cosas aquí, y no importa, como queden, uno va probando y si queda bueno el experimento, uno graba eso y algún día, pues, espero que se nos dé la oportunidad de que yo vaya para allá a visitarte allá al taller y ojalá, eso sería aquí lo máximo. Esperamos, oye, gracias. Aquí estamos a la orden para cuando queráis, cuando podáis, cuando tengáis la oportunidad. Aquí te vamos a esperar aquí al taller. Oye. Así conocí donde trabajamos y eso. Y humildemente tenemos nuestras cositas así pequeñas, pero con mucho cariño, pues hacemos todo. Claro, mi hermano, todos estamos haciendo de tripas corazón siempre. Esa es la idea. Mira, otra cosita. ¿Has visto algo así parecido en el mundo? Porque me imagino que todos los que te compran las tamboras es para el mismo fin de gaita zuliana. Pero ¿has visto a alguien utilizando fuera de la gaita, fuera de lo que es nuestra herencia de Maracaibo? Bueno, a Pokémon lo vi, es un free cover, no me recuerdo cuál free cover. Creo que dándole como o sea, querían sonar como una clave en el repique. Ajá. Eso utilizó el tambor, como solamente pura madera con madera, pues. Oh. Lo utilizó en un free cover. ¿Viste ahí? De verdad, creo que es el de Jorge Luis Chacín, creo. Ok. Si no me equivoco, él lo utilizó en ese sentido. Wow, para utilizar como clave, sí, para crear sonido, pues. Para crear un sonido ahí en algo que... Porque fíjate que nosotros acá estamos con esa intención de oye, sentir ese orgullo de ver nuestro instrumento que otras personas en el mundo, que no tengan nada que ver con Venezuela. Obviamente Venezuela es siempre nuestro objetivo principal, pero tratar de llevarle algo también a otros países, a otras culturas, a ver qué pasa. Así como el 4 que se llevó a muchos lugares. Creo que vi a Natalia Lafourcade o a Julieta Venegas con 4 ya, tocando, utilizándolo. Y eso es algo... Oye, increíble, ¿no? Y yo también quiero la tambora. Que el pollo brito ha utilizado el 4S como que si fuera un instrumento, bueno, pues. O sea, que le da otro nivel. Siempre el pollo brito le da otro nivel al 4, que toca de todo en ese 4. Sí. Ese es un gran defensor y un gran exponente de nuestra música. De verdad que sí, de verdad. Y gracias a él también se está llevando la gente de C4 Trío también y se está creando como una especie de fiebre, ¿no? Por las cosas venezolanas. Así es. De verdad que nosotros llevamos el sabor a todo el mundo. Exactamente, mi hermano. Y bueno, mira, entonces, aquí ya le estamos presentando a la gente lo que es nuestra tambora. Ya la gente en los videos va a ver a nuestro músico, a nuestro Chegoyo, que es el percusionista. De hecho, Chegoyo está enamorado de tus tamboras. Él es el percusionista. En algún momento vas a ver este video. Él compró una tambora hace como 16 años, más o menos. Ah, sí. Cuando yo comencé a trabajar aquí, él tiene todavía la tambora esa. Oye, los instrumentos. En un principio me dijo el nombre de la fábrica. Ángel Montiel Percusión se llama. Ángel Montiel, y yo por eso los llamaba de Ángel Montiel, pero después tu esposa me dijo, no, es Leander. Ah, ok, entonces, ya que me sé la historia. Sí, aquí todo el mundo me dice Ángel o Angelito por la fábrica. Por la fábrica, sí, yo juraba que era Ángel. Ajá. Entonces, bueno, me he quedado así, como Angelito. Angelito. Y bueno, ya por último acá, la última pregunta que te hago en cuanto a lo que es la generación de relevo. ¿Cómo ves eso en el tema de la lutería allá en el Zulia? ¿Que estás dejando gente entrenada o por ahora? Bueno,
yo estoy tratando de enseñar a mi sobrino. Eso. A mi sobrino, a ver si Dios quiere y a ellos les gusta también esta profesión, porque esto es para las personas que uno quiera, déjame esto. Claro. Hacerlo. Claro, claro. Sí, Estoy tratando de que ellos se metan en este ambiente y bueno, que les guste, pues. Esas son mis aspiraciones. Vamos a ver. Ojalá. Si sigan con esta tradición. Oye, sí, porque es la tradición y también depende el sonido, porque mira, si te lo digo, Leander, el tema del sonido de la tambora. Mira, cuando yo empecé a grabar gaita zuliana, yo empecé por la trova gaitera, por Elías Andara. Yo me acuerdo que él me dice, Pana Jason, siempre me decía Pana Jason, vamos a hacer un estudio, tú te encargas de ser el ingeniero de sonido, el técnico, la cuestión, y yo me monto aquí, en su casa montamos. Él siempre grababa con Gustavo Luengo. Él siempre iba a grabar la trova, siempre se grababa allá, pero ya hubo un tiempo en donde los recursos estaban un poco poniéndose difícil. Me dijo, mira, vamos a hacer el estudio para yo no perder mi tradición de grabar. Y cuando yo entro al estudio, que empezamos a grabar, él lo primero que me dice, bueno, vayan a Jason, hay algo que no sé qué es lo que está pasando, pero esas tamboras no suenan. Nosotros pensamos que era mi culpa, que era que yo no conseguía el sonido y yo ponía, mira hermano, casi que montamos la tambora en el techo, la pusimos en la esquina, le metimos ropa, le hicimos, eso no sonaba por nada. Para ustedes, como allá en el Zulia te tienen a ti y probablemente haya muchas tamboras tuyas, todo el mundo suena bien, pero nosotros allá no. Y de tanto que escuchábamos, ya nosotros éramos unos super catadores del sonido de la tambora. Y nosotros escuchábamos una grabación de donde estaba el Ovejo, donde estaba Gustavo Luengo, y ese era un peso en la madera. Tanto así que nosotros hablamos era de la madera, porque el cuero es más o menos fácil, pero que esa tambora suene pesada, que la madera no suene como me decía Gerardo Farías, que como si le estuviera dando como unos pitillos, sino que suene pesada. Y eran las tamboras tuyas. Entonces ese tema nosotros allá lo sufrimos más porque, oye, conseguir una tambora. Fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros grabamos con la tambora tuya, que es cuando el Chegollo empezó a utilizar la tambora, otro sonido. Y entonces dijimos, no, la tambora es la que es. No era que yo ponía el micrófono mal, no era que no teníamos el micrófono, era la tambora. Entonces, claro, imagínate, y es un sonido radicalmente diferente y poderosísimo, sabroso. ¿Y quieres que te diga algo? El otro día a mí me tocó hacer era un trabajo para Venevisión, ya estando aquí en Brasil. Y nosotros le vendimos a Venevisión también. ¿También le vendieron? Ah, bueno, imagínate. Ajá. Entonces nosotros teníamos una tarea de grabar. Y entonces eso nosotros íbamos a agarrar y íbamos a samplear las tamboras. Porque era un jingle, una cosa sencilla. Y había un productor venezolano, pero que no tiene nada que ver con la gaita. Pero bueno, venezolano es venezolano, todos sabemos de gaita. Y entonces yo mando mi secuencia. Y entonces a mí me sorprendió mucho porque yo dije, bueno, esto no le van a parar, esto es una cosa ahí, una cuña donde nadie está pendiente del sonido. Y el tipo me dice allá, mira, escucha esto. Esas tamboras me suenan como unos palitos, yo no sé, pero yo escuché esto. Y era una tambora de las grabadas en Maracaibo con el peso de ese que es. Y yo dije, wow, qué nivel que la cosa, este brother que no entiende de la gaita, escuchó ese sonido. De una vez lo agarró y entonces ahí es donde tú dices, wow, el que no se pierda el sonido de ustedes, que nunca se pierda esa técnica y que ojalá pueda perdurar, porque la diferencia es el cielo a la tierra. Y sí, yo que mezclo, si la tambora no suena así, no pasa nada. No hay vida. De verdad que lo hacemos de verdad con mucho cariño. De verdad que nos gusta hacer, amamos hacer esos instrumentos. Bueno, hermano, sí. Larga vida a tu fábrica de instrumentos, mi hermano. Mira, aquí te voy a mostrar una tambora la que tengo aquí. Por favor. ¡Upa! ¡Qué nivel, mi hermano! Se ve ahí bien. Hermosa. Ese es pino, ¿no? Que es como... Esto es pino. Ajá, que es como clara. Te voy a mostrar esto. Lo que le da el sonido esto es el repique este. Ah, yo no estaba entendiendo. Yo pensaba que el repique era uno cuadrado que allá en Caracas por lo menos lo vi en varias tamboras, que es algo cuadrado que le ponen ahí. Ah, ese es el repique. Es una franja. Y estos son los palitos, una sola franja, que va incorporada en la madera. Ah. Esos palitos que se ponían anteriormente se veía se ponían por la parte de afuera. Ajá, eso. Se utilizaba cuando comenzó mi abuelo en el 67. Ajá. Él comenzó con eso. Después cuando llegó tío, fue mejorando eso, incorporó el repique dentro de la tambora. ¿Y la diferencia? Bueno,
¿Sonora? La diferencia, mucha, porque por lo menos está directamente con la tambora y el sonido es distinto. En cambio, cuando sea un palo, en un palo encima de otro palo, el sonido va a ser distinto. La transmisión mecánica es diferente. Bueno, pero no, mira, no me la quiero perder. Cuando termine la entrevista, si tú puedes hoy o mañana, le grabas un videito dándole y yo la pongo acá, con la edición, con la magia de la edición, ahí la ponemos, porque ya se escuchó pero un poquito, pero el antirruido del sistema de Google no te deja escuchar cualquier cosa que no sea voz. Pero no me lo quiero perder. Cuando puedas, te pido ese gran favor que me la grabes, ese golpecito ahí. Yo voy a hacer algo mejor. Yo voy cuando llegue a Lo Vejo, que está por venir otra vez, le voy a decir que la toque. Oh, mi hermano, pero eso ya es demasiado lujo. Voy a pasar ese video porque yo no soy muy bueno tocando tambora. Yo toco tambora, pero lo básico. Claro. No, como Lo Vejo. Pues. Mira, mi hermano, eso para mí va a ser un lujo que yo pueda poner acá uno de los... Es que nosotros desde que tenemos uso de razón gaitera, el ovejo. Es decir, Chegollo y yo, el ovejo. Hermano. El papá de los helados. Y está Pokémon también, que es muy bueno y nos encanta, pero es que nosotros, de hecho, el mismo Pokémon es de la misma generación que yo. Y yo estoy seguro que el líder, ¿cómo se llama? El objetivo siempre de Pokémon fue el ovejo. Así como que, wow, su inspiración, ¿no? La de nuestra también. Hay una cosa, a donde ha llegado también Pokémon es algo grandioso. Muy grande, muy donde grande. ha llegado Pokémon, percusionista a todo nivel. Sí, yo lo he visto a él y ese es otro de mí. Pero yo estoy seguro que para Pokémon cuando empezó era como nosotros. El ovejo. Ese es nuestra inspiración percusiva. Oye, hermano, si usted logra ese video con el ovejo, eso va a ser increíble. Y escuchamos la tambora como es. Contá con eso, que él tiene que venir a buscar su tambora nueva, 2026. Oh. Y aquí vamos a hacer un videito para que escuche el sonido de la tambora como es. Hermano, súper agradecido. ¿Y el ovejo tiene tambora todos los años o cada cierto tiempo? Todos los años. Ah, mira. Todos los años, porque yo trato de sacar una tambora distinta todos los años. Ajá. Y él va a buscar su tambora. A buscar su tambora. Esos son uno de los que Pokémon y el ovejo son los principales aquí. Es decir, que ellos tienen... Sí, la generación nueva de ahorita es Reinaldo Aguirre. Ah, ese sí no lo conozco. Y Reinaldo también ha estado, que son de los Aguirre. Ajá, claro. Bueno, y está la generación nueva, está él ahorita metido aquí con la fábrica. Wow. Está increíble. Es decir, que entonces el ovejo actualiza sus tamboras así como el teléfono. Salió la actualización 2026, así como uno instala la actualización, el man actualiza su tambora. Wow. Sí. Ajá, aquí estoy pues, Humberto Sánchez el Ovejo, estrenando mi tambora 2026. Probablemente todas las gaitas que nosotros escuchamos de la trova las grabó el ovejo con una tambora tuya. O de repente con una de tu tío. Sí, claro que sí. Es más, incluso, no te la muestro ahorita porque no hay luz, pero aquí está una tambora que tiene más de 30 años que le hizo mi tío. Ah, ya. ¿Y sonidos parecidos? Yo mejoré el sonido por la boca. Ajá. Por la boca, la puse un poquitico más ancha, la de él era más angosta. La parte de abajo, ¿no? Pero, la salida de... O donde se pone el ¿Dónde cuero. va el cuero? ¿Dónde va el cuero? ¿Dónde va el cuero? Sí. Donde va el cuero le puse la boca un poquito más ancha para que el sonido fuera mejor. Más grave, sí. Y eso fue probado con el ovejo. O sea, yo la hice y dije, ovejo, probarla. Le gustó y ahí quedó. Y ahora el hombre graba con tus tamboras y bueno, nosotros hemos escuchado cualquier cantidad. Sí. Oye, mi hermano, Dios, sí. Bueno, mira, yo quedo aquí contento de esta entrevista porque fue enriquecedora. Yo sé que muchas personas cuando escuchen esto lo van a valorar mucho. Probablemente se le van a responder algunas preguntas, ¿no? Van a tener respuestas de cosas que se le han pasado por la mente, igual que todos nosotros que somos de Caracas, que admiramos la cultura de nuestro Maracaibo y que muchas veces no entendemos qué hacen, cómo lo hacen. Y bueno, aquí ya tenemos una clase magistral. Ojalá que esto te haya servido de lo que, más o menos lo que vos pensabas que te iba a servir. Hermano, esto está sobrecalificado de lo que necesitamos. Esto salió más de lo que yo esperaba. De verdad, y muchas gracias, ¿viste? Yo todavía estoy temblando, ¿viste? No, mi hermano, tranquilo. Que fíjate, como te dije yo, conversación aquí entre amigos y esto va a estar brutal. Y bueno, yo espero que este video tenga un alcance grandísimo y que muchas personas se animen
no sé, de otros países y quieran tener su tambor y bueno, y que te contacten porque aquí voy a poner todos tus datos y todo para que te busquen y tengan un buen instrumento, porque de verdad que tus instrumentos son lo máximo, hermano. De verdad, para mí que eso es un honor y a veces que no, como te digo yo siempre, no lo creo. No creo que hemos llegado a tanta gente y bueno, eso fue la idea desde el principio, pero todavía parece que fuera un sueño. Bueno, mi hermano, pero, gracias a Dios. Cuando las personas hacen las cosas bien, eso es ese es el resultado. Ese es el resultado que bueno, te tocan hacer entrevistas y probablemente vengan otras personas y así porque que lo amerita, hermano, lo amerita. Y bueno, mira, agradecido. Esperamos, me le das saludo a tu esposa, que con ella fue con la primera que hablamos. Gusto. Aquí está ahorita. Bueno. Está aquí conmigo. Bueno, agradecido con ella. Y bueno, mira, vamos a seguir en contacto y espero algún día estar visitándote en la fábrica con Chegoyo, que ese es tu admirador número 1. Excelente persona, ¿viste? Sí, vale. Sí. Tengo años conociéndolo y bueno. Y gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, ¿viste? Gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti. Bueno, Jason, un placer entonces, ¿viste? El placer es mío, mi hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, pues. pues. Chao, Chao, chao. pues.